Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario sobre Memoria y vida de Bergson. Henri Bergson es un filósofo francés que nació en 1859 y murió en 1941. Antes de comenzar a realizar reflexiones sobre algunas de las frases que aparecen en su libro Memoria y vida, quiero también comentar otros aspectos de su producción filosófica. Primero, que es un idealismo espiritualista que influyó muchísimo durante el siglo XX en otros filósofos. Por ejemplo, también influyó en Xavier Zubiri en España, y realmente pues, es uno de los grandes filósofos de la historia del pensamiento. De hecho, en el año 1928 se le concedió el Premio Nobel por sus aportaciones a la escritura filosófica, literaria, etc. Realmente hay una cita que quiero leer para comentarla, que es muy interesante y que está en relación con su finalidad a la hora de escribir. Y dice lo siguiente: mis libros han sido siempre la expresión de un descontento, de una protesta. Hubiera podido escribir muchos otros, pero no escribí más que para protestar contra lo que me parecía falso. Bueno, esta es una caracterización muy amplia de la labor como escritor, como filósofo de Henri Bergson, y de alguna manera, como es tan amplia, tan omniabarcante, podemos decir que incorpora todos sus planteamientos acerca de lo que es el tiempo, el espacio, la conciencia. De hecho, en uno de sus libros más importantes, Los datos inmediatos de la conciencia, él desarrolla análisis muy precisos, muy detallados sobre el pensamiento, la memoria, la percepción, etc., algo que siguió realizando en otras de sus obras. Podemos decir que para acercarnos al pensamiento de Henri Bergson, conviene tomar nota de algunas de las frases, o por lo menos de las palabras, de los términos que usa el propio Bergson en su filosofía. Por ejemplo, en cuanto al absoluto, entiende Bergson que el absoluto se revela muy cercano a nosotros y en cierta medida en nosotros, y su esencia para él es más bien psicológica y no matemática ni lógica, porque vive con nosotros el absoluto. Por otra parte, también podemos decir que el absoluto pues, está dentro de nosotros y dura. En este sentido, pues, se puede también afirmar que el espíritu es para Bergson una realidad que es capaz de sacar de ella misma más de lo que contiene, de crearse y de recrearse. Por lo tanto, diríamos que el espíritu supera la ciencia y supera el conocimiento ordinario. Pero incluso para el propio Bergson la vida, a su juicio, es la continuación de un único y mismo impulso que se ha dividido entre las líneas de la evolución divergente de la propia vida, de la propia existencia. En cuanto al pasado, pues Bergson insiste en que nuestro pasado es lo que no actúa, dice literalmente, pero podría actuar, y que actuará al insertarse en una sensación presente de la que tomará prestada su vitalidad. En relación con esta interpretación del pasado de Bergson, cabe decir que Bergson, a lo largo de sus obras, de sus escritos, de sus libros, manifiesta una vez y otra que somos seres de pasado más que de presente. Aunque estaba comenzando, diríamos, sobre 1900, 1910, 20, etc., por esa época la psicología científica, la psicología experimental, etc., de una manera ya más rigurosa, más profunda, aunque es verdad que la psicología había surgido sobre 1876 aproximadamente, con la creación de los primeros laboratorios de psicología experimental en Leipzig y en otras partes, pues realmente diríamos que es verdad que incluso nuestro pensamiento, nuestra conciencia, pues va un poco más lenta que el presente, porque recibimos las impresiones, las sensaciones o las percepciones, podríamos decir también, con una diferencia de milésimas o centésimas de segundo, y esto es recogido en nuestro aparato visual y auditivo. Por lo tanto, hay un periodo, diríamos, de distanciamiento temporal entre lo que percibimos realmente en la realidad física y lo que diríamos que se introduce en nuestro cerebro y que procesa nuestro cerebro. El procesamiento cerebral, por lo tanto, supone que hay una distancia temporal entre lo que ha, diríamos, analizado el cerebro y lo que ha recibido a través, por ejemplo, diríamos, de los centros nerviosos, a través, por ejemplo, de los ojos, del oído, etc. En este sentido,
esto es algo evidente y que en tiempos de Bergson todavía no se sabía con certeza, pero que actualmente ya es algo absolutamente demostrado. Por el nervio óptico, por ejemplo, de cada ojo, pues entran muchísimos estímulos de luz, visuales, etcétera, que son procesados por el cerebro. Y al entrar al cerebro, eso realmente supone que hay un espacio de tiempo, aunque sea pues muy reducido, de milésimas, de centésimas, décimas, lo que queramos, pero que eso hace que en realidad vivimos en el pasado ya desde el presente. Y esto pues fue intuido de una manera genial por el propio Bergson, precisamente observando, diríamos, las elaboraciones de la mente, de la conciencia, porque él también distingue, por supuesto, Bergson entre mente y cerebro. Y lo comentaré más adelante, en un pasaje en el que el propio Bergson escribe sobre esta cuestión. Cabe decir también que Bergson es un filósofo, como ya comenté al principio del vídeo, idealista o espiritualista, o podemos llamarlo también intuitivista, porque da mucha importancia a la intuición, y además ofrece una metafísica que podemos llamar espiritualista, con su noción de duración, y además declara Bergson que la duración pura es inmaterial y es el elemento primero de todo lo que existe. Por lo tanto, se está poniendo en la senda, diríamos, del idealismo alemán, del idealismo espiritualista o del espiritualismo racionalista, podríamos decir también, en cierta medida. Aunque, por supuesto, abierto a los descubrimientos de la ciencia, pero siempre criticando también el exceso de positivismo o el exceso de cientificismo. También se ha dicho que Bergson pues, rechaza la ciencia, rechaza el conocimiento científico. Me parece pues, una afirmación exagerada porque tiene en cuenta las observaciones de la ciencia, del conocimiento científico, pero también él mismo insiste en que eso no agota todo el saber de la realidad o todo lo que es la realidad. Por lo tanto, esto habría que tenerlo siempre presente. De hecho, diríamos que hay una equivalencia para Bergson entre la duración y el espíritu, o el espíritu y la duración, porque para él la materia, el tiempo, el movimiento solo representarían formas diferentes de la duración. Por lo tanto, engloba dentro del espíritu prácticamente a la naturaleza, al mundo, a la realidad, la materia, el tiempo, etc. Por tanto, es entendible que se ha reconocido como un filósofo espiritualista o idealista. En cuanto a sus obras, pues escribió numerosas obras de filosofía, pero por decir algunas de las más importantes, pues cabe citar Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, del año 1889, Materia y memoria, de 1896, La evolución creadora, de 1907, y Las dos fuentes de la moral y la religión, de 1932, etcétera, etcétera, por supuesto. Hecha esta breve presentación de la filosofía de Bergson, ya voy a iniciar pues, un comentario de algunas frases o párrafos del libro Memoria y vida de Henri Bergson. Una de las primeras frases que quiero comentar es que Bergson dice que la memoria es una coexistencia virtual de grados, porque, entre otras razones, Bergson insiste en que hay una relación muy directa entre la percepción y la memoria, y entre otros procesos mentales como la imaginación, fundamentalmente, y hace una serie de análisis, subdivisiones de los distintos tipos de impresiones, de sensaciones, de memoria, de imaginación, y esto, pues, diríamos, lo realiza en sus libros más profundos, más importantes, en que se dedica a este análisis minuciosísimo sobre estas cuestiones. De hecho, dice en el propio Memoria y vida lo siguiente, en este libro: todo ocurre, por tanto, como si nuestros recuerdos estuvieran repetidos un indefinido número de veces en esas 1000 relaciones posibles de nuestra vida pasada. Efectivamente, diríamos que pues, hay una conexión muy clara entre el pasado y los recuerdos, pero además las propias situaciones de la vida presente a veces rememoran pues, evocaciones, recuerdos de distintos tipos, y esto, por lo tanto, es algo consustancial a la propia mente humana y a la propia vida de las personas. Además, también Bergson insiste en que la duración es la multiplicidad cualitativa, porque si hubiera una uniformidad cualitativa absoluta,
no habría sensación de duración o sensación de transcurrir del tiempo, de paso del tiempo o del dinamismo temporal. De hecho, y para reafirmar más este planteamiento bersoniano, el propio Bergson escribe: por tanto, gracias a la calidad de la cantidad, nos formamos la idea de una cantidad sin calidad. Por lo tanto, en esta frase, Bergson está insistiendo en que cantidad y calidad no son elementos del continuo temporal o de la propia duración vital que sean excluyentes, sino que son copartícipes de lo que es la realidad, diríamos, mundana, de la realidad, diríamos, empírica, de la propia existencia humana, en el sentido de que somos capaces de entender estas distinciones o diferenciaciones entre calidad y cantidad, pero siempre sabiendo que ambas están interconectadas en muchos sentidos. Por lo tanto, esto conviene tenerlo siempre presente. Además, el propio Bergson distingue en esta obra, Memoria y Vida, y en otras obras que él escribió, que hay distintos tipos de cantidad, de conciencia, de magnitudes, y por lo tanto él mismo escribe lo siguiente: y del hecho de que la conciencia no mida la cantidad intensiva, no se deduce que la ciencia no pueda llegar a ella indirectamente si es una magnitud. Aquí se está anticipando a los desarrollos de la psicología cognitiva de los años más bien 70, 80, 90 del siglo XX, y también al avance progresivo de la psicología como ciencia empírica o ciencia natural, y en este sentido, pues el mismo Bergson estaba al tanto de los progresos en el ámbito de la psicología, de la ciencia, y es entendible que ya piense en las magnitudes de intensidad que ya se estaban estudiando desde Wundt y desde otros psicólogos, investigadores de la psicología, y por tanto él, diríamos, quiere tomar parte en este tipo de discusiones, de análisis sobre, diríamos, la cantidad intensiva de los estímulos, de las sensaciones, etc. Por otra parte, diríamos que Bergson está todavía pues bastante condicionado por su espiritualismo idealista, por su espiritualismo místico en ciertos sentidos, y dice lo siguiente: por tanto, o bien hay una fórmula psicofísica posible, o la intensidad de un estado psíquico simple es cualidad pura. Aquí Bergson establece una dicotomía absoluta, una dualidad total, que a mi juicio no es correcta, entre las fórmulas psicofísicas propias de la psicología empírica, de la psicología científica o de la psicología experimental, podríamos decir también, frente a considerar la intensidad de un estado psíquico o psicológico como una cualidad pura, por lo tanto no empírica. Diríamos que este dualismo actualmente ya está superado por la neurociencia, por la psicología actual de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y por lo tanto diríamos que la cualidad pura, diríamos, ya ha sido sustituida por las fórmulas psicofísicas de intensidad, que hoy estudian, por supuesto, pues en la carrera de psicología, por ejemplo, y que se está estudiando ya desde hace décadas o más tiempo. De todas maneras, hay que tener en cuenta que cuando escribió Bergson, que es pues más o menos el primer tercio del siglo XX hasta el año 1941, y finales del siglo XIX, decir este tipo de cosas, hablar de la fórmula psicofísica posible, ya tiene un gran mérito, porque indica que el propio Bergson ya estaba analizando obras de psiquiatras, de investigadores, de médicos, etcétera, y observando este tipo ya de planteamientos más científicos respecto a la intensidad de las sensaciones, de las emociones, de los estímulos que percibimos a través de los sentidos, etc. Otra frase que se dice en el libro de Bergson, que dice Bergson, es la siguiente: estamos hechos para actuar tanto y más que para pensar, o mejor, cuando seguimos el movimiento de nuestra naturaleza, es para actuar por lo que pensamos. Esto aparece siempre en el espiritualismo metafísico, espiritualismo místico, se podría llamar también, de Bergson, pero de todas maneras esto también explica que él en su filosofía la desarrolla de tal manera que a veces se la haya calificado de irracionalista. Tiene en cierto sentido
algunos aspectos similares al irracionalismo vitalista de Nietzsche, porque él también considera que tiene que haber una unión de la acción con el pensamiento, del pensamiento con la acción, y por lo tanto el pensamiento no es solamente o no sirve únicamente para especular, sino que debe servir también para ir hacia la acción. En este sentido, parece que está en consonancia con algunos aspectos del irracionalismo vitalista de Federico Nietzsche. En otra de las frases del libro de Bergson, escribe lo siguiente, Bergson: ahora bien, resulta indiscutible, como anteriormente hemos hecho notar, que toda acción humana tiene su punto de partida en una insatisfacción y por eso mismo en un sentimiento de ausencia. Aquí él se muestra como un fino psicólogo y antropólogo, podríamos decir, porque reconoce, a través también de sus lecturas, de libros de psicología, de antropología, de filosofía en general, etc., y también por la fina observación de la realidad humana, de que las acciones humanas generalmente están causadas o motivadas por deseos no satisfechos, diríamos por frustraciones, pero fundamentalmente por cosas que se desean, por cosas que no están presentes y que se quieren conseguir. Por lo tanto, por un sentimiento de ausencia, como él mismo dice, con lo cual está mostrando su agudeza psicológica al penetrar, diríamos, en las intenciones humanas generales, de todas las personas, podríamos decir. Por otra parte, Bergson insiste en su filosofía en que la filosofía se destaca por ser una intuición y por ese contacto con la realidad, pero a la vez la filosofía es un empuje, es un esfuerzo por entender la realidad, por comprenderla, y en este sentido la filosofía de alguna manera es acción también, y él lo repite en distintos libros que escribe. También dice Bergson que llevados hacia el exterior, por un impulso procedente del fondo, alcanzaremos la ciencia a medida que nuestro pensamiento se expande y se extiende. Por lo tanto, aquí, a pesar de que a veces se ha criticado generalmente a Bergson como un enemigo de la ciencia, de la racionalidad, del conocimiento científico, vemos que en este fragmento al menos destaca que la ciencia también es importante, aunque también él dice en distintos pasajes de sus obras que la ciencia no lo alcanza todo, no lo resuelve todo, y de eso hay que ser consciente. Es como decir que hay una parte de misterio en la realidad en el mundo, y es algo de lo que es muy consciente el propio Henri Bergson. Pero de todas maneras reconoce también la utilidad de la ciencia y del conocimiento científico. Por otra parte, también en relación con la relación entre ciencia y metafísica, el propio Bergson dice que se unen en la intuición, o se reúnen en la intuición, porque el propio Bergson insiste en que tiene que haber una unión entre la metafísica y la ciencia. Y por tanto, diríamos, separar ambas, la metafísica y la ciencia, es un error descomunal. También es cierto que la metafísica se puede entender en un sentido amplio simplemente como filosofía, y no en el sentido de la escolástica, por ejemplo, teológica, del escolasticismo, de la Edad Media, por ejemplo. Perdón. De hecho, el propio Bergson lo dice explícitamente, y dice: pondría más ciencia en la metafísica y más metafísica en la ciencia. Y esta es una frase realmente brillante, porque, a mi juicio, lo que quiere decir Bergson es que los científicos tienen que dejarse guiar por intuiciones filosóficas, por reflexiones, por análisis detallados, metodológicos, críticos en general, etc. Y a su vez la metafísica, la filosofía, tiene que, diríamos, que introducirse más en las distintas ciencias empíricas o naturales, en todo tipo de ciencias en definitiva. Por lo tanto, la intercomunicación entre ciencia y filosofía, según Bergson, tendría que ser mucho más intensa, mucho más directa de lo que es incluso en su tiempo. Y en esto, Bergson se está anticipando, por supuesto,
a lo que se dice actualmente en pleno siglo XXI. También dice Bergson que el recuerdo de una sensación es algo capaz de sugerir esta sensación. Quiero decir, de hacerla renacer, débil al principio, más fuerte después, más fuerte paulatinamente, a medida que la atención se fija más sobre ella. Perdón. Realmente aquí se ve que hay una interconexión entre sensaciones, recuerdos, etc. Y por tanto, pues esto hay que siempre tenerlo presente. Y en esto fue muy hábil el propio Bergson. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y hasta siempre.